Qué bien, la reforma del Estado es un tema sumamente amplio que incluye una serie de subtemas. Ahora vamos a tocar algunos de ellos con nuestros invitados de hoy, que son Mariana Iona, que es secretaria de Gestión Pública, de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, y Carlos Casas, que es profesor de la Universidad del Pacífico, ha sido viceministro de Economía y es miembro del Consejo Directivo de Servir, esta entidad del sector público que se supone que es la entidad rectora de los empleados públicos, del empleo público, en fin. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, quería comenzar con un tema que de alguna manera preocupa a la opinión pública, que es todo el tema de los gobiernos subnacionales, ¿no? Quizás con Carlos nos puede ayudar en este asunto, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, el problema de la capacidad de gestión. Digamos, la reforma del Estado quizás debería comenzar, o digamos su punto principal debería estar en la reforma o la modernización, digamos, de los gobiernos subnacionales, de los gobiernos locales. Los gobiernos locales ejecutan ahora alrededor del 40% de la inversión pública, ¿no? Antes ejecutaban pues el 2, el 3% hace 20, 30 años. Se ha producido una transformación radical del Estado en ese sentido. Y los gobiernos regionales a su vez, más o menos un 20, total, entre 60 y 70% de la inversión pública es ejecutada por los gobiernos subnacionales. Y sin embargo tenemos el problema de que ejecutan poco, mal, está el problema del canon y todo lo demás. Entonces se supone que hay una presión para modernizar esto, es decir, para mejorar la capacidad de gestión, para despatrimonializar, aunque hay un asesor que habla de desprivatizar el Estado, ¿no? Pues lo mismo que despatrimonializar, es decir, un Estado que está gobernado por... en el que no hay pues ni meritocracia, no hay metas, no hay evaluaciones, no hay nada. El alcalde siente que los recursos son suyos propios y hace con ellos un poco lo que quiere. Las municipalidades son botines, ¿no? Un objeto incluso de disputas entre las facciones rivales, botines presupuestales, en fin. Y esto además incentiva los radicalismos dentro de las localidades, porque para acceder al gobierno local, para ser alcalde, uno lidera pues un movimiento de reivindicación, de protesta contra algo, y entonces se monta, en fin, acumula políticamente en el radicalismo. Quería preguntarle, ¿qué se está haciendo para, digamos, enfrentar este tema, modernizar los gobiernos subnacionales? Bueno, gracias, Jaime. Se está trabajando en varios frentes, diría yo. En el Perú tenemos cerca de 12 sistemas administrativos que implica presupuesto, tesorería, modernización del Estado. 12 sistemas administrativos que implica de alguna manera que cada entidad del Estado tiene que trabajar estos temas. Entonces, eso significa, por ejemplo, que cuando uno empieza una entidad nueva, por lo menos debes tener 12 personas encargadas de cada uno de estos sistemas administrativos, ¿no? Alguien que se encargue de presupuesto, alguien que ve el Sistema Nacional de Inversión Pública, alguien que esté encargado de la modernización del Sistema de Modernización del Estado, bueno, tesorería, en fin, hay varios sistemas que se tienen que trabajar. Entonces, cada uno de estos sistemas, y aquí creo que viene el principal problema, a veces no están coordinados entre sí. Entonces lo que uno tiene es que los requisitos que pone el Sistema Nacional de Inversión Pública no están correlacionados, digamos, con los requisitos que pone el Sistema de Recursos Humanos, en donde Servir juega un rol importante. Entonces, tenemos dos problemas, creo yo. Uno, cómo coordinan a nivel nacional estos sistemas administrativos, y por otro lado, cada uno de estos sistemas administrativos, cómo se adapta a el esquema descentralizado que tenemos en el país. Porque a veces lo que ocurre es que los estándares se fijan para el gobierno nacional, pero no se adaptan para el gobierno regional y para el gobierno local, que tienen sus particularidades. No necesariamente es lo mismo. Por ejemplo, en el tema de contrataciones, a veces se decía que había que pedir 3 cotizaciones para poder hacer una compra, y a veces en un distrito rural solo tienes un proveedor, o sea, no tienes 3, pues se puede demorar mucho. Entonces, eso implica de alguna manera el hecho de poder adaptarse a la estructura descentralizada del Estado y por otro lado establecer una coordinación que tiene que ser bien estrecha. Y yo ahí siempre llamo la atención porque
quizás el tema de coordinación es un tema que está devaluado en nuestro país, ¿no? Porque cuando alguien quiere hacer o no quiere hacer nada, dice ya coordinamos, ¿no? O sea, ya hablamos, ya coordinamos, y en general creo que es una palabra devaluada, pero que es clave para un buen funcionamiento del Estado. Las instituciones tienen que hablar entre ellas, los sistemas administrativos también tienen que hablar entre ellos, y por otro lado, los niveles de gobierno tienen que hablar entre ellos. Entonces, este tema de la coordinación creo que es clave para poder implementar reformas, porque al final, el fin último de la reforma es tener un Estado que contribuya a que el país sea más competitivo, a que el Estado sea más eficiente y por tanto tener menores costos de transacción para de esa forma poder mantener el crecimiento. Que coordine, que sí se supone que empiecen a coordinar a nivel central, pero están, se supone, dentro del Ministerio de Economía, la mayor parte, fuera, aparte de servir, digamos. Entonces es una coordinación dentro del Ministerio de Economía y sin embargo no se ha producido en 20 años. ¿Significa que por ahí no es la solución? No, ¿qué pasa? La idea es que hay sistemas que están asociados a lo que es la gestión financiera. Tesoro, inversión pública, presupuesto, contabilidad, sí están articulados. De hecho, existe el Sistema Integrado de Administración Financiera, el SIAF, y la ley SAFI, que justamente los coordina a ellos. Pero ese ejemplo de coordinación que hay en la gestión presupuestaria, en la gestión financiera del Estado, también debería llevarse a los otros 8 sistemas que están fuera del MEF. O sea, el MEF maneja, obviamente, presupuesto e inversión pública son los más importantes, pero también hay que ver cómo se articulan el resto de sistemas. Bueno, es una complicación tremenda. Entonces, pero digamos, el problema de la incapacidad de gestión, la dificultad de gestión que tiene que ver con problemas presupuestales, limitaciones para contratar, los propios gobiernos regionales y locales tienen límites, no pueden contratar, en fin, o hay límites presupuestales o topes en los salariales, en fin. Pero se ha hablado de que se van a montar equipos, que van a ir a ayudar a los gobiernos regionales, etcétera. ¿Qué se puede hacer para mejorar la capacidad de gestión? Para por lo menos eso. ¿Qué se puede hacer o qué se estaría haciendo? No sé quién me puede... Bueno, ahí hay 2 cosas yo mencionaría, ¿no? Uno que tiene que ver con todo un plan de fortalecimiento de capacidades a nivel de los gobiernos subnacionales, y dentro de esa lógica también poder fortalecer lo que son recursos humanos en los gobiernos regionales y los gobiernos locales, y en esa lógica se está avanzando, se está retomando, digamos, el plan de desarrollo de capacidades en la Secretaría de Descentralización. Y por otro lado, a poder incorporar algunos instrumentos. En el caso, por ejemplo, de simplificación administrativa, se ha estado trabajando mucho con municipios provinciales y municipios distritales para empezar a simplificar ciertos procesos y hacer que sean más eficientes también en su gestión. Entonces, hay avances en ese sentido, y avances significativos que juntan lo que es desarrollo de capacidades de los propios profesionales a nivel de lo que son los gobiernos subnacionales, con cierto instrumental que permita mejorar procesos al interior de los municipios. ¿Son procesos administrativos internos o procesos vinculados a demandas del público, a servicios hacia afuera? Están vinculados a servicios hacia afuera porque tiene que ver con todos los trámites que tienen que realizar tanto los ciudadanos como las empresas para poder operar, digamos, ¿no? Entonces, a nivel municipal se ha avanzado mucho en poder simplificar trámites, por ejemplo, como las licencias de funcionamiento que permiten constituir empresas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en eso hay un avance significativo. Y de cara al ciudadano también hay un avance significativo en simplificar trámites para poder lograr facilitar de alguna manera lo que son los servicios del Estado en la materia, ¿no? Entonces, por ahí se ha estado avanzando. Avanzando, bueno, pero entiendo, claro, que hay algún cierto número de municipalidades que han entrado a este proceso, ¿no? Pero es un número muy limitado en comparación a la cantidad de municipalidades que hay. No hay ¿cómo se puede hacer para extender esto? Bueno, en eso estamos. Inicialmente han habido cerca de 60 municipalidades que han entrado a trabajar en este tema. Se busca ampliar el número de municipalidades. Para eso se tiene una coordinación a nivel intergubernamental y con el sector privado también para poder montar todo este trabajo, que es un trabajo grande. Pero al mismo tiempo se ha trabajado un diplomado en simplificación administrativa, por ejemplo, para poder llegar a los funcionarios públicos de las municipalidades en este tema en particular, ¿no? Junto con estos instrumentos, por otro lado, está el tema de poder delimitar mejor las funciones y competencias. Antes de eso, el tema de la simplificación administrativa, que es bien importante, porque efectivamente
es lo que facilitaría que se puedan constituir los negocios, hacerle la vida más amable, más fácil al pequeño empresario, porque el gran empresario va a contratar su tramitador y va a resolver su problema rápidamente, pero el pequeño y el mediano siempre tienen problemas pues para conseguir los permisos, las licencias y las cosas, y otros servicios, ¿no es cierto? Pero habría que tener, no sé, unos rankings, algo que haga competir a las municipalidades, publicar aquellos en los que el trámite pues de la licencia, que antes se demoraba 100 días, ahora se demora 24 horas, y cosas así, y digamos, instaurar una especie de competencia, una dinámica nacional en ese sentido, porque mucho de esas demoras en los trámites tienen que ver con la corrupción, ¿no es cierto? Con la corrupción interna. Entonces, claro, mientras más trámite, más peaje, más hay que pagar, ¿no? Es todo un sistema, el tramitador, el no sé qué, el abogado. Entonces, es un sistema ya muy instaurado. Entonces, la lucha debe ser bien complicada. A eso habría que darle más fuerza, ¿no? Efectivamente, en eso estamos trabajando. En realidad, esto es como una suerte de varias aristas que se están trabajando al mismo tiempo. Además de, para poder simplificar, digamos, se está trabajando en torno a tener un sistema único de trámites, además de manera informática, de tal manera que todos los el gobierno central y los gobiernos subnacionales puedan entrar y poder armar su texto único de procedimientos administrativos dentro de este sistema único de trámites. Se ha aprobado una nueva... ¿Eso que incluiría a todas las municipalidades? Poco a poco se va a empezar con gobierno nacional. Porque el sistema único es para todos. Es para todos y poco a poco van a ir ingresando todos. Es decir, se estarían estandarizando los procedimientos, los trámites mismos, o cómo es la cosa, ¿a qué se refieren? Sí, se busca estandarizar los procedimientos, se busca tener un mismo procedimiento de costeo de todos los trámites, y para ello se ha aprobado también dentro de este sistema único de trámites un solo costeo, una metodología de costos, que se tiene obviamente que capacitar a las municipalidades y a los órganos de gobierno para el uso de esta nueva metodología, pero sí, hacia eso se está apuntando. Se tiene ya el sistema único elaborado y se tiene que lanzar, digamos, el próximo año y empezar a formar a los municipios y a los órganos de gobierno central también en la utilización de esto. Usted mencionó 60, ¿son 60 municipalidades solamente las que han introducido estos cambios? Donde se han logrado resultados, hay unos primeros 60 y después ha sido replicada en unas 40 más aproximadamente, en donde sí se ha medido, digamos, los cambios que han sido introducidos. Entre provinciales y distritales, o sea entre provinciales y distritales, sí. Claro, pues en total son 1.800 municipalidades, ¿no? Sí, todavía falta mucho. Uy, ay, ay. Bueno, tenemos que ir a una pausa, si me permiten, y regresamos. Cuando estás controlado, los ataques de asma no son una opción. Cuídate. Un exitoso programa de RIMAX Seguros para el control y seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas. RIMAX Seguros. Para que el vino sea vinito, sumamos la nueva Andrews Triple Acción, que además alivia el dolor de cabeza. Andrews, lista al instante para actuar al instante. Marca 1977. En esta Navidad, alguien espera oír tu voz. Acércate a los que más quieres marcando el 1977 desde tu teléfono fijo o celular. Americatel. Vision Center presenta para esta temporada Color Block. Encuéntrala solo en Vision Center. Seguimos conversando entonces con Mariana Ayona, que es secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, y Carlos Casas, miembro del Consejo Directivo de Servir y ex viceministro de Economía, sobre el tema de la reforma del Estado. Y es conveniente que nos detengamos un tiempo efectivamente en los gobiernos locales y regionales, locales quizás en particular, porque tienen creciente importancia, están ejecutando una buena parte de la inversión pública, y ahí hay pues mucha ineficiencia y mucha corrupción, mucho patrimonialismo, en fin. El Ministerio
de Economía montó un sistema de incentivos, un programa de incentivos por el cual se les daba más recursos a una municipalidad si es que cumplía ciertas metas de mejoramiento de la gestión, y entiendo también de recaudación, mejoramiento de la recaudación, porque ocurre que un gran problema es que en el interior del país nadie paga impuesto predial, ¿no? Y entonces el alcalde no tiene una base, digamos, ciudadana fiscalizadora, no hay contribuyentes que fiscalicen, él no le rinde cuentas a nadie, porque como nadie paga impuestos, él recibe plata que viene del cielo y hace con la plata entonces lo que le da la gana un poco, ¿no? Es un reyesuelo local. Entonces, estos programas de incentivos a cambio de mejoras en la gestión están funcionando, hacia dónde están avanzando. Bueno, lo que se hizo el año 2010 fue establecer un programa que tenía metas diferenciadas por grupos de municipalidades. Por ejemplo, lo que mencionaba Mariana de las 60, o sea, uno puede tomar que las 60 principales municipalidades del país o las 100 principales manejan como cerca del 70% del presupuesto. Ya. Porque tenemos municipalidades tan grandes como San Juan del Lurigancho, las que están en Lima, las provinciales, que manejan la mayor cantidad de recursos, y tenemos muchas municipalidades rurales que manejan muy poco presupuesto. Entonces, en función de eso, lo que se estableció es las metas para lo que tiene que ver con recaudación, se hizo para las municipalidades más grandes, que son las que básicamente tienen como fuente importante de recursos lo que es la recaudación de impuestos prediales, por ejemplo, ¿no? El patrimonio vehicular, etcétera. Y para las más pobres, simplemente lo que se les pidió fue, por favor, entréguennos un padrón de quiénes son los pobres que viven en su zona, porque eso iba a ayudar a focalizar los programas sociales. Lo que ocurrió en el 2010 con este plan de modernización municipal y el plan de incentivos municipal fue que la mayoría, porque se puso al principio una línea baja, digamos, para que todos pudieran acceder a estos recursos. Pero ya en este año se están subiendo los indicadores, y esto implica que si se verifica que una municipalidad no cumple con eso, no va a recibir el dinero. Entonces, lo que se busca con esto es generar el incentivo para tener una adecuada gestión municipal que permita apalancar más recursos. Ese es básicamente el esquema. ¿Pero qué resultados se habrá logrado? ¿Habrán mejorado en algo su gestión? Mejoraron en recaudación, mejoraron en recaudación, mejoraron. Sí, en recaudación mejoraron. Sí, lo que uno ve en las ¿cómo no se difunden esas informaciones? ¿No? O sea, lo que vemos es, en el total de municipalidades, si uno ve, cuando uno ve la estructura del presupuesto municipal, algo que llama la atención es que las transferencias es un montón. Sí, pero las transferencias han crecido por 20. Pero si uno mira, por ejemplo, a la recaudación del impuesto predial de las municipalidades como un todo, se han duplicado o hasta triplicado. El problema es que como las transferencias crecen tanto, en términos porcentuales se reduce la participación del impuesto, pero yo he verificado datos en donde se ve que se ha duplicado. O sea, el esfuerzo que están haciendo muchas municipalidades es muy bueno. El problema es que la distorsión se han duplicado partiendo de una base muy, muy pequeña, ¿no? Entonces es fácil duplicar también. Claro, es duplicar, pero siguen, o sea, si uno ve los últimos 5 años, ve que la recaudación en términos reales ha ido aumentando. Y el tema es que las transferencias han crecido por 10, por 20, por una cifra hay un incentivo perverso, ¿no? Si yo recibo un montón de transferencias, ¿para qué voy a recaudar localmente? Además, ¿para qué me voy a molestar en pelearme con mis vecinos? Ahí tienes dos tipos de municipalidades, las que quedan en zonas básicamente urbanas, que reciben recursos ¿de dónde? Se generan recursos a partir de los impuestos que cobran y también de las tasas que cobran. Y ahí donde el TUPA, que mencionaba Mariana, es bien importante para establecer una metodología de costeo. ¿Por qué la municipalidad, por un servicio que me da, me cobra tanto? Que me demuestre cuáles son sus costos. Entonces, para ese grupo de municipalidades, lo más importante son sus ingresos propios. Pero para una municipalidad rural, lo que tú tienes es que el 80 o 90% de sus ingresos provienen de las transferencias. Sí, pues. Y el cano es el 60% de esas transferencias. Entonces, estamos hablando de que hay 2 mundos distintos, o hasta 3 mundos distintos en las municipalidades. No, pero incluso en las municipalidades, digamos, medianas, urbanas, pero relativamente medianas del interior del país, no recaudan muy poco, ¿no? En la sierra, no sé, pues, claro, porque es la costumbre de que los antiguos mistis no pagaban nada, quienes pagaban eran los indios en la época, hasta el siglo pasado. Pero en las capitales de departamento lo que se verifica sí es un incremento en la recaudación. O sea, sí se ve en la mayoría de las municipalidades, capitales de departamento. Ya empieza a ver, bueno, está bien, eso es un avance, vamos a ver, pues, porque eso genera precisamente una base, una ciudadanía contribuyente que empieza a fiscalizar. Y también vas a tener autoridades que obviamente no solo se fijan en cuáles son las obligaciones, los derechos que tienen, sino también las obligaciones, porque en la medida que cobran impuestos, tienen que dar la cara a la gente. Claro. Porque eso yo estoy cobrando, entonces la gente va a decir qué cosa estás haciendo con mi dinero. A eso me refería. Entonces, ese tema es bien importante y muchos alcaldes, por lo menos hasta la gestión anterior, hasta la que acabó el 2010, lo hicieron.
Ahora vamos a ver si durante el 2011 también se sigue con esta tendencia, pero se ha incrementado considerablemente. Bueno, pero eso nos lleva entonces al tema de si empieza a haber una exigencia de la propia ciudadanía. Esto supone que la misma gestión municipal tiene que modernizarse, tiene que tener objetivos, metas, las personas tienen que ser contratadas por concurso, tiene que haber meritocracia, en fin, todos los elementos de una administración moderna. Sí, exactamente. Y eso tiene que ver un poco con Servir, creo, no sé sí, con quién. No, ¿Con quién tiene que ver eso? Con Servir, justamente, que es la encargada de desarrollar toda la política de gestión de recursos humanos del Estado. Y los principios básicamente es, bueno, hacerlo más eficiente e instaurar la meritocracia. Pero bueno, algo que se ve en las reformas que se han llevado a cabo en todo el mundo es que esto demora el tiempo en hacerlo, y hay varias cosas en las cuales tenemos que avanzar. Una de ellas tiene que ver con un ordenamiento salarial, porque lo que tenemos en el Perú es que existe mucha diversidad de regímenes salariales. Tenemos los famosos 276, que son los que tienen estabilidad absoluta y sueldos bajos, los de régimen privado, los del 728, que están bajo régimen más flexible y tienen sueldos más altos. Tenemos los famosos CAS y tenemos las carreras especiales como los profesores, los militares, los policías. Entonces, si tú ves allí, simplemente tienes unas escalas, un desorden completo. No se cumple el principio de que a igual capacitación y a igual perfil profesional ganes lo mismo, sino que depende básicamente de la negociación que haya. Entonces, un camino tiene que ir hacia uniformizar eso, para que si yo soy funcionario público... Esa es la famosa carrera pública. La carrera pública que tiene que desarrollarse, y también un tema que es bien importante por los costos fiscales que esto implica es sincerar el tema de las remuneraciones. Por citarte un ejemplo, lo que yo tenía el año cuando fui viceministro, mi sueldo básico era 7 céntimos de sol. Ese es el sueldo básico. ¿Y qué es lo que pasa? Sí, pues. Lo que pasa, van poniendo bonificaciones que llega hasta el nivel de los 15.600, y que es el tope, digamos, que hay para los ministros, lo que fuera, pero lo que uno tiene es que el sueldo de un viceministro es 7 céntimos. ¿Y por qué se hace eso? Porque tú puedes incrementar el ingreso que recibe la persona, pero eso significa que no se genere un costo pensionario, un costo de beneficios sociales. Entonces, eso te genera un... Bueno, pero desorden. entonces eso nos lleva, claro, al problema de la regularización de toda esta situación tan complicada, que hemos funcionado sobre la base, pues, de austeridad y mecanismos, digamos, laterales para sacarle la vuelta a la austeridad. Que es el CAS, digamos, ¿no? Claro, que es el CAS y todo lo demás. Bueno, pero la carrera pública, hay carreras, el sector magisterial tiene ahora una carrera que no sé qué está pasando con este gobierno, si la van a respetar o no finalmente, porque creo que no se está moviendo la carrera pública magisterial, no la están reactivando. Pero hay una carrera, digamos, bueno, en los sectores de defensa hay una carrera, ¿no? Obviamente. También hay una carrera en los profesionales de salud también tenemos. Hay una carrera. Entonces ya, pues, ya bajo tenemos... régimen 276 también hay una carrera. Entonces ya hay una carrera en casi todo el Estado, porque los estados, los que hemos enumerado es el 80% del Estado. Claro, si tú tienes... Entonces ya no necesitamos ese problema. El mayor grupo ocupacional en el Estado son los profesores. Sí, pues, los profesores ya son cerca del 32%, entonces esa es una carrera que existe, pero lo que tenemos es que existen como 7 u 8 carreras en paralelo o hasta más. Y tenemos, yo recuerdo el dato de como 150 escalas salariales dentro del Estado. Sí, pues, entonces, no, claro. Ese es un desorden que tenemos que empezar y a nivel de los gobiernos locales y regionales no hay nada, es decir, no se puede comenzar por tratar de ordenar eso, no hay manera, bueno, yo creo que eso va a ser una segunda etapa. ¿Por qué? Una segunda etapa, bueno. Pero lo que se requiere es tener más información, Jaime. Porque además ahora en manos de los gobiernos regionales está todo el Estado. Sí. Porque claro, lo que pasa es que los ministerios se han quedado con gente, pero en realidad las funciones han pasado. El presupuesto ha pasado a los gobiernos regionales y hoy día manejan cerca del 20-25% del presupuesto nacional. Pero hay que tener en cuenta algo, los gobiernos regionales, las direcciones regionales operan pagando a los profesores, por ejemplo, pagando a los especialistas en salud, pero no tienen tanta autonomía. Ojo, ¿por qué? Porque responden a las normas presupuestales y a lo que establece el ministerio. Entonces, si bien están institucionalmente ubicados en una dirección regional, no tienen tanta autonomía. Entonces, ahí el presidente regional no está... En teoría no tienen autonomía, pero conocemos muchos casos de direcciones regionales de educación, por ejemplo, que simplemente no acatan las disposiciones, no acataron las disposiciones del ministerio en temas vinculados, por ejemplo, a la carrera pública magisterial y cosas así. Es decir, claro, si el director regional no quiere, no hay manera en que el ministerio pueda... No, el ministerio puede llevar esto, esa es una controversia de competencias, y eso puede llevarlo al Tribunal Constitucional, donde se resuelve relativamente rápido. Hay una sala especial para este tipo de cosas.
pero aquí no es un problema, es el director regional que dice, o el gobierno regional que dice simplemente no te hago caso, ¿no? Yo reconozco que esta es tu competencia, pero yo hago lo que me da la gana. Ese es el problema. A veces ocurre eso, sí, pero sí, se pues, resuelve en este sistema de solución de controversia. Bueno, tenemos que ir a una pausa y regresamos precisamente con el tema de la delimitación de competencias entre el gobierno central y los gobiernos regionales y locales. Hola. ¿Y beso? ¿Qué tienes en la boca? Dicen que la naturaleza se puso de acuerdo con sus habitantes para darles uno de los dones más preciados y les dio la lluvia justa. Les enseñó a clasificar sabores, sonrisas y que los logros, como tener el mejor cacao del mundo, están en uno. Este cacao pone. Abre tu cuenta ganadora y participa del sorteo de packs con el mejor cacao de oro verde junto a una batidora KitchenAid, además del gran premio de 1 millón de soles. No te conformes. Adelante. BBVA Continental. Orgulloso embajador de la marca Perú. Solo hoy, triplica tus opciones. Recarga hoy tu celular con 10 soles o más y triplica tus opciones para el sorteo de mañana de 20.000 soles. Tus recargas de Fono Ya también participan. A más recargas, más opciones de ganar. Porque todo diciembre es Navidad con Movistar. Compartida, la vida es más. Somos el Seguro Social del Perú. Con servicio ambulatorio garantizado a través del Seguro Regular de Salud. Con personal médico altamente especializado y modernos equipos de alta tecnología. Ahora sí, tus aportes al Seguro Social tienen garantía. Porque para ti, E-Salud está cambiando. La seguridad social es para todos. Solo algo perfecto puede rebasar la barrera del tiempo y dejar de ser parte de nuestro pasado para convertirse en algo eterno. Celebremos este legado con Cusqueña, una cerveza elaborada con esa misma pasión por los detalles que maravillan al Perú y al mundo. Cusqueña. Seguimos conversando entonces con Mariana Yona, secretaria de Gestión Pública, y Carlos Casas, miembro del Consejo Directivo de Servir, sobre el tema de la reforma del Estado, tema tan complicado y tan importante en nuestro país, ¿no? Porque además esto tiene que ver también, entre otras cosas, con la lucha contra la corrupción, ¿no es cierto?, que está anidada en muchos niveles en el Estado peruano. Bueno, Mariana, hay un tema complicado con el asunto de las competencias, la delimitación de competencias que todavía no está hecha entre el gobierno central, regional y local, porque en el Perú, bueno, en nuestro caso, pues la descentralización, siempre la carreta estuvo delante de los caballos, ¿no? Y todo se hizo al revés y pues eso salió de esta manera tan desordenada, tan mal hecha en el fondo. Entonces, entiendo que cada ministerio debería tener una ley de organización y funciones o algo parecido, donde se delimiten claramente las funciones. Para eso se hicieron unas matrices con talleres y todo, y nada de esto acaba, nada de esto culmina, ¿no? Y entonces hay muchos casos en los que no se sabe a quién corresponde, o corresponde a todos los niveles, una determinada función, y eso se presta a lo que conversábamos antes, ¿no? Oiga, eso me corresponde a mí, no a mí. Total, todo el mundo hace lo que le da la gana, es el caos. ¿Cómo está este proceso? A ver, normativamente se tenía que empezar ordenando el Estado en función a las leyes de organización y funciones de los ministerios. De ahí se construían las matrices de competencias y funciones, y a partir de ello se tenía que empezar a hacer la transferencia. Lo que sucede en la práctica es que se da el camino inverso, ¿no? Se tienen algunas leyes de organización y funciones hechas, en este momento se están revisando muchas de ellas, no se aprueban las matrices de competencias y funciones, pero ya se han transferido el 90% de las funciones a nivel subnacional. Entonces las matrices que tenían que servir de base justamente para una transferencia ordenada no sirven de base, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado con que del total, digamos, de matrices, de las 10 matrices que tenían que haber sido aprobadas, fueron aprobadas solamente 2. Entonces, lo que se está haciendo en este momento es revisar
metodológicamente todo el proceso. ¿Por qué? Porque lo que encontramos en el camino es que esta elaboración tan azarosa de las matrices se debía también a que existían criterios distintos metodológicos de cómo hacerlo. Entonces hubieron muchos problemas en la elaboración misma de las matrices y además una metodología que implicaba demasiados tiempos. Entonces en este momento lo que hemos hecho nosotros es hacer parar un rato, mirar la metodología. En este momento en la Secretaría de Gestión Pública estamos revisando la metodología para la elaboración de las matrices, para a fin de año retomar todas las matrices que no han sido elaboradas a nivel de todos los ministerios. Paralelamente, todas aquellas leyes de organización y funciones que quedaron archivadas en el Congreso han sido devueltas, son unas 7 aproximadamente, para que sean revisadas por los sectores, y se tiene un plan de trabajo con la Comisión de Descentralización y Modernización del Congreso para tener todas estas leyes de organización y funciones aprobadas al mes de junio del próximo año. Entonces estamos tratando de retomar el camino de manera ordenada. Ahora, esas leyes suponen haber aprobado las matrices famosas, ¿no? No, se aprueban las leyes y después las matrices. Y después se hacen las matrices. Las matrices se tienen que aprobar antes de hacer el reglamento de organización y funciones. Ah, yo pensé que las leyes ya indicaban una cierta delimitación. Claro, no, la ley va a definir las competencias y las rectorías de los sectores, y en función a eso uno elabora la matriz para determinar qué funciones y qué procesos va a estar a cargo de cada uno de los niveles de gobierno. Esa es la matriz que a mí me sirve de base para poder hacer los reglamentos de organización y funciones. Ese es el orden, digamos, que está establecido. Eso es un trabajo que supone, por lo menos como cuando se estuvo haciendo hace un par de años, se hacía con talleres, incluso en provincias, etcétera, en el interior. O sea, ha supuesto un trabajo, un esfuerzo, digamos, importante. Nada de eso, sin embargo, ha servido mucho. No, se tienen las matrices elaboradas y no se va a partir de cero definitivamente, se van a retomar las matrices que han sido hechas, pero efectivamente eso se hace a través de talleres y ha implicado además la participación no solamente del sector, sino de los gobiernos subnacionales. Entonces se va a trabajar a partir de las matrices que están hechas, pero esas matrices no han sido aprobadas todavía. Entonces implica igual una validación y una aprobación. Ahora, hay un problema con... digamos, o sea, hay una cierta feudalización en el país, es la verdad, una cierta anarquía, ¿no? Porque se ha descentralizado muchos recursos para inversiones, pero también funciones a niveles locales, a nivel de presidentes regionales que son electos, que presidentes regionales que esos ni siquiera recaudan nada, o sea, que esos ni siquiera tienen, por lo menos en el gobierno, el alcalde se supone que tiene que recaudar. El gobierno regional nada, o sea que no tiene una base contribuyente que le exija nada, no rinde cuentas a nadie el presidente regional, tampoco al Congreso. Si el Congreso cita a un presidente regional por algo, puede no ir porque no está obligado. Entonces, hay una cierta anarquía. A mi juicio, por lo menos, se requeriría reconcentrar un poco algunas funciones, digamos, fortalecer el papel del gobierno central en el monitoreo, en el seguimiento y en no sé, en la capacidad de que las cosas se hagan, que las cosas normativas se apliquen, capacidad de, no sé si de coerción, de sanción, de algo. Eso no se está revisando, replanteando. Vemos ahora, hemos visto al presidente Santos de Cajamarca, exactamente en una situación pues de abierto desacato y rebeldía contra el gobierno central. En fin. Yo diría que son dos cosas, ¿no? Por un lado, sí, algunos lineamientos a nivel de algunos temas de políticas sectoriales que deberían de ser generales, pero por otro lado, como yo decía al inicio, el tema de poder fortalecer también las capacidades a nivel regional y a nivel local para un efectivo ejercicio de esas funciones que han sido transferidas. Las funciones, no es ningún secreto, han sido transferidas sin transferencia de capacidades y en algunos casos sin la transferencia de los recursos, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que estamos mirando a raíz de estas matrices de funciones y competencias es mirar cómo se traduce eso a nivel presupuestal, ¿no? Porque uno puede ver competencias y funciones que han sido transferidas, pero no implica a nivel presupuestal realmente lo grueso que el sector gasta en la materia. Entonces, ese es un tema muy importante. Efectivamente, tienen que haber lineamientos más claros a nivel nacional y que sean acatados a nivel subnacional, pero tiene que haber más fortaleza a nivel de los gobiernos subnacionales para poder ejercer realmente las funciones que están siendo transferidas, y eso pasa por recursos, pero también pasa por capacidades definitivamente, ¿no? Pero esos son ¿qué? Recursos que se han quedado
en el nivel central y que no han sido transferidos, o recursos que nunca hubo? Porque claro, si tenemos una oficina, yo qué sé, en una oficina de energía y minas que va a ser replicada en 25 departamentos, entonces ahí donde teníamos 2 funcionarios ahora necesitamos 25, son 50. Entonces, es decir, ¿son esos 2 que no pasaron o son 50 que hay que crear? No, por un lado, en muchos casos son funciones que no estaban, que no tenían un presupuesto importante a nivel de los sectores. Así está poco. Claro, entonces cuando se transfiere con los mismos problemas, con las mismas debilidades, ¿no? Claro. Lo que no ha sido fortalecido a nivel central se transfiere con la misma debilidad y se multiplica la debilidad a nivel regional, ¿no? Eso es un tema. Y a nivel de recursos humanos también ha pasado lo mismo, ¿no? Que no necesariamente a la hora de transferir se ha transferido con los recursos humanos necesarios. Se han quedado todos en Lima. Claro, o digamos, no se ha aprovechado, digamos, hay un decreto legislativo, el 1026, por ejemplo, que plantea la modernización a nivel de los gobiernos subnacionales y que también plantea la posibilidad de transferir algunos recursos humanos a nivel de los gobiernos subnacionales justamente para fortalecer algunas de las funciones que están siendo transferidas, ¿no? Entonces, hay instrumentos legales, no se trata de revisar todo y empezar a partir de cero, pero muchos de ellos hay que ver la estrategia y la forma de llevarlos a cabo de la mejor manera posible, ¿no? Ahora, ya nos ha ganado el tiempo, pero para fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales y locales, por ejemplo, en la ejecución de inversión pública, el Ministerio de Economía ha hablado de enviar algunos equipos, en fin, no sé exactamente, descentralizar el propio ministerio. ¿Eso es lo que se va a hacer o hay algo más? Lo que yo sé es que se está evaluando, el Ministerio de Economía efectivamente está haciendo equipos para poder reforzar a nivel de las regiones con personal que puedan mirar todos los sistemas administrativos de manera más fuerte, y se está evaluando a nivel de los demás sectores cómo es que se trabajaría con los gobiernos regionales y subnacionales para efectivamente poder trasladar esas competencias en materias específicas, porque no en todo se necesita tener recursos humanos asignados en cada una de las regiones, porque tampoco vamos a multiplicar el personal por 25 en todas partes, ¿no? En realidad lo que habría que hacer es reducir el número de regiones, hacer regiones de verdad, no departamentos, pero en fin, ya sabemos que ese es un tema más complicado que, no sé, que fundar una verdadera democracia en nuestro país. Bien, muchísimas gracias a Mariana Yona, secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, y a Carlos Casas, miembro del directorio de Servir. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Vamos a una pausa, regresamos con Miguel Vega Alvear, presidente de CAPEBRAS. Vamos a hablar de las relaciones con el Brasil, el incremento que debería producirse en el comercio, en fin, el tema del Brasil, se supone que tenemos una alianza estratégica. Hay muchas empresas brasileñas en el Perú y eso interviene incluso hasta en la política. Sobre eso vamos a hablar con Miguel Vega.